El hundimiento del buque de guerra ruso Moskva supone una gran pérdida para Moscú y la flota del Mar Negro. Ucrania reivindicó la autoría del ataque desde el principio, mientras el Kremlin desviaba la atención hacia un incendio en uno de los polvorines del barco, e incluso llegaron a anunciar que lo habían conseguido controlar y que no afectaba a la línea de flotación. Finalmente, los análisis realizados por la inteligencia de Estados Unidos confirmaron que el ataque ucraniano fue ejecutado con un misil Neptune de producción nacional, algo que ha tenido consecuencias. Pocas horas después de la confirmación del hundimiento, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado donde señalaba el ataque a la fábrica de Bizar, a las afueras de Kiev. Por su parte, el fabricante estatal de armas de Ucrania, Ukroboronprom, ha informado que esa misma fábrica de Bizar ha participado en la producción de misiles Neptune y cohetes guiados Alder. Las instalaciones industriales quedaron totalmente destruidas. El hundimiento del buque Moskva es la primera demostración oficial del empleo del misil en una operación militar, poniendo también de relieve su capacidad para burlar el sistema antiaéreo S-300 con el que Rusia había equipado a la embarcación con el fin de protegerla y también para servir de paraguas al resto de la flota del Mar Negro. Disponer de este misil supone un revulsivo para las tropas ucranianas en un momento clave de la guerra con Rusia, reconcentrando sus medios en el este. Oficialmente no se conoce el número de unidades en los almacenes de Ucrania y la destrucción de su planta de fabricación, o al menos una de ellas, puede mermar su capacidad de despliegue de Neptune. El desarrollo del R-360 Neptune comenzó poco antes de la invasión rusa de la península de Crimea en 2014 y se supo de su existencia por primera vez en el 2015. Está basado en el misil de crucero soviético Kh-35 y actualmente se ha desarrollado por el estudio de diseño Luch en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Se trata de un misil de crucero antibuque y conforma una de las armas más modernas de las que sirven en todo el ejército ucraniano. El misil tiene su base de lanzamiento en la plataforma transportada USPU-360 instalada en un camión y está compuesta por un total de 4 misiles, un camión extra para recargar la munición y un vehículo de comando. Cuenta con un sistema de guiado por inerciales y una autonomía capaz de alcanzar los 300 kilómetros. El formato de lanzamiento consiste en un vuelo subsónico por debajo de la velocidad del sonido impulsado por un motor de cohete que sobrevolará a unos 10 o 20 metros de altura los últimos metros antes de llegar al buque. Unos segundos antes de alcanzarlo, el Neptune descenderá a tan solo 4 o 5 metros para impactar en la zona más sensible de un barco. El Neptune tiene un peso total de 870 kilos con una ojiva de fragmentación explosiva que llega a 150 kilos. Esta carga explotará justo al tocar el buque objetivo, como parece que ocurrió con el Moskva y que los rusos pudieron confundir con una explosión en un almacén de munición. Antes de que comenzara la invasión, Ucrania tenía planes de construir versiones lanzadas desde tierra firme, la que habrían utilizado en esta ocasión, desde barcos y también desde aviones. De estas dos últimas por el momento no se conocen más detalles, aunque sí se sabe que el Neptune podría atacar igualmente a instalaciones en tierra firme. El 22 de marzo de 2016 se realizaron las primeras pruebas del misil. A mediados de 2017 los misiles se probaron al mismo tiempo que los ensayos del complejo Vilka. Sin embargo, a diferencia del Vilka, los resultados de las pruebas y las capacidades del cohete Neptune no se anunciaron. El 30 de enero de 2018 las primeras pruebas de vuelo del misil de crucero terrestre ucraniano, que es capaz de impactar con precisión objetivos terrestres y navales, tuvieron éxito. El 17 de agosto de 2018 el misil alcanzó con éxito un objetivo en el rango de 100 kilómetros durante el fuego de prueba en la parte sur del óblast de Odesa. El 6 de abril de 2019 el misil se probó con éxito nuevamente y alcanzó el objetivo durante las pruebas cerca de Odesa. Se entregaría al ejército ucraniano en diciembre de 2019. En marzo de 2021 la Armada de Ucrania obtuvo las primeras unidades del RK-360MC Neptune. Antes de la caída de la Unión Soviética estaba previsto producir los misiles Kh-35 en Ucrania, entonces una de las repúblicas de la ex Unión Soviética, pero, finalmente, el Kh-35 nunca fue incorporado al servicio soviético y se produjo por primera vez en Rusia solo a mediados de la década de 1990. Entonces Ucrania podría tener toda la documentación técnica para este misil. Además, Ucrania producía motores y algunos otros componentes para los misiles Kh-35. Una copia exacta de Neptune se observó por primera vez en 2014, en Corea del Norte, bajo la denominación Kumson 3, Venus 3. Hizo su primer lanzamiento de prueba en 2015 y según los informes, demostró un alcance de 200 kilómetros. En 2017, durante otro lanzamiento de prueba, el Kumson 3 demostró un alcance de 240 kilómetros. No está claro cómo se probó un misil que estaba en desarrollo en Ucrania, en Corea del Norte, incluso antes de su prueba en Ucrania.
Después de la retirada tanto de los Estados Unidos como de la Federación de Rusia del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, Ucrania anunció que estaba considerando desarrollar misiles de crucero de alcance intermedio. Los analistas consideraron que un misil Neptuno de alcance extendido era un candidato para tal esfuerzo. En 2020, el comandante de la Armada de Ucrania planteó que con el alcance de 300 kilómetros de los misiles Neptuno, Ucrania podría atacar los accesos a Sebastopol y reconquistar la Crimea. La Armada ucraniana destacó que el Neptune podría alcanzar objetivos en Crimea y desde la costa del Mar de Azov hasta los buques cercanos al puerto de Novorossiysk. Uno de los problemas que se mencionó es que este misil tendría que contar con un sistema móvil de sistemas antiaéreos para protegerlo. De acuerdo con el ejército ucraniano, se distrajo la defensa del Moskva con drones Bayraktar TB2 de origen turco, desde en un costado del barco, mientras los misiles de crucero antibuque Neptune lo alcanzaban desde el otro lado. De esta manera, se pudo golpear de lleno en crucero ruso, de 186 metros de eslora, con 2 misiles ucranianos Neptune. La pérdida del Moskva es un duro golpe para Rusia porque era la cobertura aérea de otras naves durante sus operaciones, especialmente para el bombardeo de la costa y las maniobras de desembarco que tanto se venían anunciando para Odessa. Casualidad o causalidad, el Moskva descansa en el fondo del Mar Negro, y lo peor, como toda guerra, son las pérdidas humanas, sean del lado que sean, en este caso de la Armada rusa, que descansen en paz.